Do you swear or affirm under penalty of perjury that the And I would say every state has seen the effects of an open border and the policies that have been under the Biden administration. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. For too long, weak politicians left our borders wide open. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome. For too long, weak politicians left our borders wide Okay, open. thank you, sir. La salida de Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no es solo un cambio en el gabinete, es un síntoma de una política migratoria que se volvió insostenible incluso para quienes la diseñaron. Noem llegó en 2015 en el cargo como una de las figuras más duras del segundo gobierno de Donald Trump. Desde el inicio encabezó una estrategia de confrontación, redadas masivas, expansión de operativos del ICE y cancelación de protecciones migratorias para cientos de miles de personas de América Latina. Su gestión convirtió al Departamento de Seguridad Nacional en el principal instrumento de la ofensiva en contra de la migración. Pero esa política también dejó un saldo político y humano. Durante su gestión crecieron las protestas, las demandas judiciales y las críticas al uso de la fuerza en operativos migratorios. El episodio más simbólico, sin duda, ocurrió tras un operativo federal en Minneapolis, que terminó con la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses, un hecho que intensificó el escrutinio sobre el Departamento de Seguridad Nacional y sobre la propia secretaria. Al mismo tiempo, el gobierno impulsó una expansión presupuestal sin precedentes para el aparato de control migratorio. Legislaciones aprobadas en el Congreso inyectaron millones de dólares al sistema de deportaciones y detención migratoria, triplicando el presupuesto del ICE y convirtiéndolo en el organismo de aplicación de la ley con mayor financiamiento del gobierno federal. Ese crecimiento transformó al Departamento de Seguridad Nacional en una especie de supersecretaría de seguridad interna. Mientras el presupuesto y las capacidades de Homeland Security crecían, otras agencias federales tradicionales como el FBI o la DEA veían cómo eran cada vez más marginadas con los recursos y redirigidos para apoyar operativos migratorios. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Así, la presión acumulada terminó por estallar en Washington. Este 5 de marzo, el presidente Donald Trump anunció la destitución y el nombramiento del senador republicano Mark Wade Mullen como su reemplazo, en medio de críticas crecientes a su liderazgo y a la gestión del departamento. Vamos a ver. We also want to thank Tom Homan for being here in the House, and we did it with the An open border and the policies that have... Wow, thank you for coming. Kristi Noem ha sido destituida de su cargo como secretaria de Seguridad Nacional tras un liderazgo pautado por un manejo cuestionable sobre su ofensiva migratoria, un cambio que confirmó el presidente Donald Trump desde su cuenta de Truth Social. Trump detalló que la salida de Noem se hará efectiva el próximo 31 de marzo, fecha tras la que asumirá un nuevo cargo como enviada especial para el Escudo de las Américas, un proyecto calificado como una iniciativa de seguridad del hemisferio occidental. El magnate celebró la reducción de cruces migratorios en la gestión de Noem y aprovechó el momento para presentar al legislador republicano por Oklahoma, Mark Wade Mullen, como su nuevo titular de Seguridad Nacional. Mullen no es un legislador convencional, es el único senador nativo de la nación Cherokee, ex luchador profesional invicto de artes marciales mixtas, empresario y miembro del movimiento MAGA. Inició su carrera política en 2016 como miembro del Congreso estadounidense por el segundo distrito del Congreso de Oklahoma y no fue hasta 2023 cuando asumió funciones en el Senado estadounidense. A mediados de 2025, la polémica envolvió la vida del republicano cuando afirmó ante la periodista Kristen Welker de NBC que los bebés nacidos en los Estados Unidos de padres migrantes irregulares deberían ser deportados junto a ellos. Are you saying those babies should be deported with their parents?
they should go where their parents are. Why wouldn't you send a child with their parents? I mean, why would you want to separate them? En los últimos meses, Noem, quien también fue ex reina de belleza local, se enfrentó al escrutinio público por las tácticas paramilitares realizadas en operativos migratorios coordinados por agencias federales y también por spots publicitarios que se anunciaron en los Estados Unidos y en el extranjero contra la migración irregular. If you leave now, you may have an opportunity to return. También fue objeto de críticas por señalar como terroristas domésticos a René Good y Alex Preti, estadounidenses asesinados por agentes federales en Minneapolis. También enfrentó el rechazo de legisladores y congresistas cuando testificó en el Capitolio esta semana. How about absolutely specifically tragic. calling them And I domestic sent terrorists them without any evidence of this. that? Sir, ma'am, I did not call him a domestic terrorist. I said it appeared to be an incident of. I don't know the case you're speaking to specifically. The whole country knows and you don't know. A esto se suman los señalamientos por el financiamiento secreto de una campaña publicitaria de $220 millones protagonizada por Kristi Noem en el Monte Rushmore, donde realizó amenazas a los migrantes de ser castigados por cruzar de forma irregular a la Unión Americana. La destitución de Kristi Noem se trata de la salida de una funcionaria que definió parte de una de las políticas más agresivas contra la migración en la era Trump. Sergio Omar Cordero, TV Migrante. ¿Y cuál será el futuro inmediato de Kristi Noem? Bueno, servirá como enviada especial de The Shield of the Americas, una nueva iniciativa lanzada por el presidente Donald Trump para detener supuestamente a los cárteles de la droga en Latinoamérica. El escudo de las Américas es la cumbre recién establecida de Trump que contará con líderes aliados de países latinoamericanos como el presidente Javier Milei de Argentina y el presidente de El Salvador Nayib Bukele para discutir y comprometer a detener a los cárteles y a la migración ilegal. Como uno de sus principales actos como enviada especial, Noem se reunió este sábado con el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial Jamieson Greer en la primera cumbre en Miami, Florida. Eso está directamente ligado, hay que decirlo, a lo que Trump ha denominado doctrina Monroe, que es la política actual del presidente basada en la doctrina Monroe de 1823, cuando los Estados Unidos declararon que cualquier interferencia extranjera en los esfuerzos de Estados Unidos para expandirse podría considerarse un acto hostil contra los Estados Unidos. Hay que señalar también que no todos los países latinoamericanos han sido invitados o al menos han aceptado una invitación al escudo de las Américas. La mayoría de los asistentes parecen ser líderes que han elegido figuras más de derecha o bien que han expresado su abierto deseo de trabajar con Donald Trump. En medio de la defensa trumpista sobre las operaciones encabezadas por agentes federales, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, declaró en una conferencia de prensa que su oficina está investigando al jefe de la patrulla fronteriza Gregory Bovino por la mala conducta durante los operativos federales que realizó en entidades como Minneapolis, St. Paul, Chicago y Los Ángeles. Vamos a ver. We have opened investigations into 17 situations or cases, most of which you've probably seen videos of, where federal law enforcement agencies may have acted in an unlawful way. One is when Commander Greg Bovino threw gas at residents near Mueller Park in January. The other is where federal agents interacted with staff and students at Roosevelt High School, also in January. Como parte de la investigación, Moriarty anunció la creación del Proyecto de Transparencia y Responsabilidad, TAP por sus siglas en inglés, un nuevo portal para que los residentes compartan imágenes y descripciones de incidentes que involucren conductas ilegales por parte de agentes federales. Una encuesta realizada por YouGov revela un cambio en la opinión pública sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El sondeo aplicado a 1.515 adultos entre el 27 de febrero y el 2 de marzo indica que el 50% de los estadounidenses respalda total o parcialmente la abolición de la agencia, mientras que un 39% se opone.
Los resultados también muestran que el 77% de ellos son demócratas y el 23% son republicanos, los cuales también piden eliminar esta agencia. Además, señala que el 58% de los encuestados considera que los agentes del ICE emplean fuerza excesiva durante sus operativos de control migratorio. Y también en más información, más de 200 vallas publicitarias fueron instaladas en diversas ciudades de los Estados Unidos, mostrando los altos costos del ICE para los contribuyentes, así como el uso excesivo de la fuerza en contra de los migrantes. Se trata de la campaña El ICE nos cuesta, impulsada por la Asociación de Derechos Civiles Migrantes Mi Gente en ciudades como Los Ángeles, Miami, Chicago, Boston, San Antonio, Minneapolis, entre otras. En las imágenes se leen consignas como tus impuestos son malgastados y financiar a ICE es un camino directo al fascismo, enfocadas en el gasto millonario del gobierno de Donald Trump para mantener al servicio de inmigración y control de aduanas. Más y más gente está en desacuerdo en la manera de que inmigración está actuando, y lo que queremos que sepan es que también les está costando bastante dinero, ya sean republicanos o demócratas. Luego de que se diera a conocer la muerte del mexicano Alberto Gutiérrez Reyes bajo custodia del ICE en el Centro de Procesamiento de la Agencia Migratoria en Adelanto, California, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envió una nota diplomática al gobierno estadounidense para solicitar el expediente médico, los reportes de custodia y todos los elementos que permitan esclarecer los hechos que derivaron en el fallecimiento de Gutiérrez Reyes. Asimismo, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones sistemáticas que han derivado en el fallecimiento de al menos 10 connacionales bajo custodia del ICE o durante los operativos migratorios implementados en este segundo mandato de Donald Trump. En todos los casos se ha enviado nota diplomática y en todos los casos se está apoyando a las familias para la denuncia en los Estados Unidos, en los tribunales correspondientes, y evidentemente en pues estamos exigiendo además toda la información, cómo fue que pasó, por qué pasó y todo lo que tiene que ver con ello. Las mujeres migrantes son el rostro de la resiliencia, son quienes al salir de sus lugares de origen se transforman en el principal sostén de sus hogares mientras viven a veces violencias sistemáticas marcadas por el género. En el marco del Día Internacional de la Mujer, es urgente visibilizar su rol y las barreras que las mantienen en la vulnerabilidad, reconociendo que su lucha es clave en la agenda global. La migración tiene múltiples rostros, pero no todos se viven de la misma manera. Las mujeres, quienes representan más de la mitad de la población migrante en el mundo, viven este proceso con obstáculos adicionales marcados por la desigualdad de género, enfrentándose a múltiples formas de violencia, discriminación, explotación laboral y restricciones al ejercicio de sus derechos. Para Miriam González Sánchez, coordinadora de comunicación del Instituto para las Mujeres en la Migración, las migrantas suelen ser representadas únicamente como madres de quienes migran o como receptoras de remesas, cuando en realidad sus procesos de desplazamiento responden a motivaciones diversas que van más allá de esos estereotipos. La violencia de género es transversal a toda la experiencia migratoria de la mujer, es decir, la violencia de género escapan de ella, de los países de origen, en el tránsito, la viven cuando llegan a los países de destino y desafortunadamente también cuando regresan a sus países después del retorno. Entre enero de 2019 y agosto de 2024, las mujeres representaron el 31% de la población migrante en situación irregular en México. De acuerdo con un informe del IMUMI, visibilizarlas requiere reconocerlas como trabajadoras, cuidadoras, líderes comunitarias y tejedoras de redes de apoyo que contribuyen a la integración y el bienestar de sus comunidades. En México, 3 de cada 10 eventos de detención migratoria son de mujeres, mientras 4 de cada 10 solicitudes de asilo son presentadas por ellas. Cifras que muestran que las dificultades no terminan al llegar al país de destino.
Por el contrario, su estancia se complejiza al enfrentar un acceso limitado a servicios y derechos. Tener un documento migratorio que de por sí ya es complicado obtenerlo, no les resuelve muchos de los retos que se enfrentan diario, desde poder encontrar una vivienda y que se las puedan rentar, desde poder abrir una cuenta de banco, porque los bancos no reconocen los documentos migratorios, desde que puedan inscribir a sus hijas e hijos a la escuela o que puedan tener continuidad escolar, que los puedan registrar a hijas e hijos que tienen nacidos aquí en México, que puedan acceder a la justicia, que puedan denunciar. Ante este panorama, diversas organizaciones civiles, como el Instituto para las Mujeres en la Migración, han subrayado la urgencia de diseñar e implementar políticas de atención, protección y regularización migratoria que incorporen de manera transversal la perspectiva de género. La realidad de las mujeres migrantes en México exige algo más que cifras y diagnósticos. Demanda acciones concretas, políticas con perspectiva de género y un compromiso sostenido con la defensa de sus derechos. Reconocer sus historias, sus aportes y los desafíos que enfrentan es fundamental para comprender la dimensión real de la migración y avanzar hacia respuestas más justas, sensibles y acordes con su realidad. María Domínguez, TV Migrante Informa. Y sobre este tema, escuchemos a Fernanda de Vasconcelos, directora de la organización feminista Las Banders, quienes nos comparten un poco del origen de esta organización, los retos a los que se enfrentan las mujeres y diversas barreras desde los lugares de origen. Vamos a ver. Las Banders somos una organización que trabajamos con mujeres en situación de migración, en situación de movilidad. Lo que nos mueve, lo que nos movió en ese principio de la historia hace 10 años era la respuesta a la urgencia, a las violencias, a la situación territorial de las caravanas migrantes. Entonces, a día de hoy, con 10 años de historia, podría haber dos momentos, uno más informal de organizarse en la urgencia y otro más de parar un poco a preguntarse, bueno, queremos seguir por aquí, nos constituimos legalmente y todo un marco institucional que se abre cuando se es defensora de derechos humanos, que se puede hacer, digamos, desde el activismo del territorio, que lo puede hacer cualquier persona mientras va a su trabajo tomando posicionamiento ante una violencia o desigualdad muy marcada, hasta organismos súper institucionalizados, con sus mecanismos internos. Entonces hay una enorme vara de acompañar y trabajar para los derechos humanos y en situaciones de crisis. Actualmente estamos haciendo muchos acompañamientos a personas venezolanas que justo tiene que ver, entendemos, con esta macroestructura de la condición de personas refugiadas en Estados Unidos. Creo que eso sí hizo una diferencia. También personas de Haití, personas de África, que también es una migración relativamente nueva en nuestra historia de Banders. Es importante hablar de migración con perspectiva de género, porque lo que se hace desde la perspectiva de género es poner el cuerpo en el centro. Entonces se invita a un análisis muy sensorial desde la experiencia que se tienen las personas. Entonces puede favorecer en cuanto a la sensibilidad para una atención integral, para poder identificar mismo en situaciones de crisis y emergencias, entender que muchas veces el desborde emocional que pueda traer una persona que está en esta situación de migración, no, si bien es una de las agencias que debemos atender y dar cauce y canalización, también debemos estar atendiendo a la sostenibilidad de la persona y la sostenibilidad de la vida, porque esto es un poco lo que viene a mostrar la perspectiva de género, es decir, la sostenibilidad del mundo en algún momento se dividió entre lo que es reconocido
económicamente y simbólicamente, y lo que es un mandato que debemos cumplir por amor y porque desarrollamos cierta sensibilidad y cierta empatía. Entonces no nos queda de otra que dedicarnos a estar resolviendo todas las situaciones de vulneraciones que hay, porque para eso nacimos las mujeres. Entonces, poner esta perspectiva de cuidado, hay cuestiones estructurales que atraviesan a todos los géneros. Hay cuestiones estructurales que son diversas para un género, pensando en un polo binomio masculino y un género femenino, y luego es cuidado. Los géneros muchas veces son leídos desde el paradigma biológico, y hoy por hoy las personas trans, las personas no binarias, las personas intersexuales vienen a cuestionar ese binarismo y cómo eso también se ve expresado en dinámicas de control del cuerpo. Históricamente una gran estrategia fue la performatividad, hacer performance, intervenciones públicas, en mostrarse estética y artísticamente sobre dónde están las migrantas, ¿no? Porque es toda esta situación también informal y casi diría de crimen organizado, la desaparición de personas que también transita los cuerpos de las migrantas y de los migrantes. Hay muchas personas desaparecidas y que cuesta muchísimo más poder hacer las búsquedas porque no pueden entrar al territorio, porque se perdió el rastro en demasiado alcance de kilometraje, por un montón de cuestiones. Actualmente estamos implementando herramientas y estrategias de los feminismos comunitarios en cuanto a fomentar un programa de escuela de liderazgos migrantes para un poco rebotar y espejar la información sobre acceso a la salud, acceso a los derechos sexuales y no reproductivos, y en relación a otras temáticas que tienen que ver con nuestros derechos, situado en territorio, desde los conocimientos y los saberes que se traen por ser lideresas en sus territorios, porque también generalmente la persona que migra en general tiene un gran liderazgo, una gran capacidad de agencia, como que está con una preparación física e intelectual para tomar decisiones rápidos. Si bien se vulneran sus derechos y demás, no es esta persona completamente derrotada, que no puede tomar decisiones. Por el contrario, tienen bastante claro cuál es su rumbo y lo que quieren. Entonces, poder dar este marco y compartir información oportuna, adecuada del territorio, también garantiza la multiplicación de los acompañamientos, en un sentido muy real de que circula la información independientemente de nosotras, ¿no? Trascendiéndonos como organización, que lo que hacemos es justamente facilitar que circule información relevante para la toma de decisiones de las mujeres migrantes. Detrás de muchas historias de migración y violencia hay relatos que permanecen en silencio durante años. Experiencias marcadas por el abuso, la inestabilidad y los desafíos de reconstruir una vida después de situaciones extremas. Patricia Ortega nos comparte un poco de su historia y los aprendizajes que le han permitido seguir adelante. Vamos a ver. La violencia tiene lugar en todas las etapas de la migración, desde los viajes y cruces fronterizos hasta la vida en los países de destino. 1 de cada 3 mujeres, según datos de la ONU, experimenta violencia física o sexual, siendo las mujeres migrantes las que presentan un mayor riesgo. Patricia Ortega, artesana y trabajadora del hogar, nos cuenta cómo fue que sufrió violencia doméstica por parte de su esposo. Tuve un noviazgo de 6 años, pero bueno, era un hombre que era muy manipulador, controlador, chantajista, celoso. Realmente implicaba violencia emocional hacia mí, pero yo nunca me daba cuenta de eso. Después él me invitó a que fuéramos a vivir a Estados Unidos. Estando allá, él ejerció más control, más manipulación. Poco a poco todo eso fue escalando de nivel, como en las personas que tienen violencia.
que ejercen violencia, vas escalando de nivel, ¿no? Primero fueron palabras, primero fueron empujones, primero fueron agresiones a mi físico. Patricia tuvo 3 hijos y tras varios meses de vivir en California, su expareja se quedó sin empleo, por lo que decidieron migrar a Mississauga, Canadá, donde las agresiones continuaron. Mis hijas estaban dormidas y él empezó a agredirme, a empujarme y recuerdo me llegó a empujar contra la pared. Me caí y todavía me dio una patada en la espalda. La señora, la dueña de ahí, era una señora afroamericana, recuerdo, muy grande, alta. Bajó, tumbó la puerta y lo agarró de aquí y lo amenazó. O sea, le dijo que si me volvía a poner la mano encima lo iba a meter a la cárcel. Poco a poco mis hijas se fueron. Se fue primero mi hija mayor, después se fue mi hija Ángela y después al último se fue Isaac. Cuando regresaron mis hijas, pues estuvieron conmigo, pero Isaac ya no volvió. Pues comenzamos una vida otra vez aquí. Para entonces, pues yo había tenido ya otra hija, Victoria. Estaba recién nacida y de hecho cuando Isaac se fue, yo tenía 8 meses de embarazo. Ya no se conocieron. Su papá le llenó de ideas y de miedos para que él no, porque mi hijo es ciudadano americano, tiene todo el derecho de venir, pero él le da cierto temor el venir. Entonces a mí me queda claro que yo tengo que ir a verlo. Lo único que quiero es volver a ver a mi hijo, abrazarlo y que mis hijos se conozcan. Y así, Patricia continúa luchando, ejemplificando la resiliencia de la mujer migrante. Hazel Ruiz, TV Migrante. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en Canal 14, en Altavoz Radio, en MX Plus, la plataforma digital de los medios públicos y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.